Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos se confabularon contra él para ver cómo eliminarle. Jesús, al saberlo, se retiró de allí. Le siguieron muchos y los curó a todos. Y les mandó enérgicamente que no le descubrieran, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. He aquí mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él, y anunciará el juicio a las naciones. No disputará ni gritará, ni oirá nadie en las plazas su voz. La caña cascada no la quebrará, ni apagará la mecha humeante, hasta que lleve a la victoria el juicio. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vemos en el Evangelio esta terrible contradicción. Vemos por un lado cómo Jesús hace el bien, cura, sana, ayuda a los demás. Pero vemos por otro lado cómo los fariseos confabulan para matar a Jesús. Y realmente esto es desconcertante. Parece como que el mundo anda en otra frecuencia con la realidad. Como el mundo no está sintonizado con el bien, con las cosas de Dios en muchas ocasiones. Y creo que también nosotros podemos preguntarnos, ¿cuántas veces también andamos en otra frecuencia? ¿Cuántas veces no estamos sintonizados con el bien, con las cosas de Dios? Y a veces nos podemos volver ciegos y sordos ante la realidad. ¿Y qué es lo que hace Jesús frente al mal, frente a tanta injusticia? Nos dice el Evangelio que se retira en silencio. Y al final escuchamos esta profecía de Isaías, que nos muestra que Jesús ha venido a vencer el mal, pero con el bien. Nos dice el profeta que Jesús no disputará ni gritará, ni oirá nadie en las plazas su voz. Y es que frente al mal, Jesús no quiere responder de la misma manera, no quiere ponerse al mismo nivel y responder con la misma violencia. Él quiere responder con la paz. Creo que podemos preguntarnos nosotros, ¿cuántas veces frente al mal queremos ponernos al mismo nivel? Queremos ponernos boca a boca, queremos convertirnos en lobos y dejar de ser ovejas, porque pensamos que así vamos a poder vencer. ¿Cuántas veces eso también te ocurre a ti? ¿Cuántas veces me ocurre a mí? Y termina este pasaje con esta frase tan hermosa que dice: el Mesías vendrá y la caña cascada no la quebrará, ni apagará la mecha humeante. Jesús no ha venido a terminar de romper la caña que quizás ya está medio quebrada, no ha venido a terminar de apagar la mecha que está humeante y que con la justa se mantiene encendida. Jesús no ha venido a castigar al pecador, a apagarlo, a desaparecerlo y desterrarlo de este mundo. Él ha venido más bien a reconciliar, ha venido a curar, ha venido a vencer el mal a fuerza de bien. Queridos amigos, sigamos también nosotros los pasos del Señor Jesús y que la caridad sea el gran arma con la que querramos vencer el mal. Soy el Padre Juan José Paniagua. Que Dios los bendiga. San Hipólito de Roma, presbítero y mártir. Refutación de todas las herejías. Liturgia de las Horas, 30 de diciembre. Este es mi servidor, a quien elegí. Esta es nuestra fe. Fue el Padre quien envió la palabra. Al fin de los tiempos, le dijo que se manifestara a rostro descubierto, a fin de que el mundo, al verla, pudiera salvarse. Sabemos que se hizo hombre de nuestra misma condición, porque, si no hubiera sido así, sería inútil que luego nos prescribiera imitarle como maestro, porque si este hombre hubiera sido de otra naturaleza, ¿cómo habría de ordenarme las mismas cosas que él hace a mí, débil por nacimiento? ¿Y cómo sería entonces bueno y justo? Para que nadie pensara que era distinto de nosotros, se sometió a la fatiga. Quiso tener hambre y no se negó a pasar sed. Tuvo necesidad de descanso y no rechazó el sufrimiento.
obedeció hasta la muerte y manifestó su resurrección, ofreciendo en todo esto su humanidad como primicia, para que tú no te descorazones en medio de tus sufrimientos, sino que, aun reconociéndote hombre, aguardes a tu vez lo mismo que Dios puso para él. Cuando contemples ya al verdadero Dios, poseerás un cuerpo inmortal e incorruptible, junto con el alma, y obtendrás el reino de los cielos, porque sobre la tierra habrás reconocido al Rey Celestial. Serás íntimo de Dios, coheredero de Cristo, y ya no serás más esclavo de los deseos, de los sufrimientos, de las enfermedades, porque habrás llegado a ser Dios. Cristo es el Dios que está por encima de todo. Él es quien renueva al hombre viejo, al que ha llamado desde el comienzo imagen suya, mostrando por su impronta el amor que te tiene. Y tú obedeces sus órdenes y te haces buen imitador de este buen maestro, llegarás a ser semejante a él. Filomeno de Mabuj, obispo en Siria. Homilía Cristo Siervo. Sobre la sencillez. No protestará, no gritará. Escucha al profeta anunciar a nuestro Señor. Lo compara a un cordero, a una oveja, la más inocente de los animales. Fue llevado al matadero como un cordero, como una oveja ante el esquilador. Nuestro Señor no fue comparado con un león cuando fue conducido a la muerte. Como un cordero, como una oveja, se mantenía en silencio cuando fue llevado a la pasión y a la muerte. Como oveja ante el esquilador, no ha abierto la boca en su humillación. Confirmando la palabra de la profecía con su conducta, se mantuvo en silencio. Cuando se lo llevaron, no dijo nada cuando lo juzgaron, no se quejó cuando lo azotaron, no discutió cuando lo condenaron, no se irritó cuando lo apresaron, no murmuró cuando le golpearon la mejilla, no gritó cuando fue despojado de sus vestiduras, como a una oveja cuando la esquilan. No les maldijo cuando le dieron hiel y vinagre. No se irritó contra ellos cuando le clavaron en el madero. Libro de Cielo, volumen 34, mayo 31, 1936. La vida de Jesús simboliza la llamada del reino de la divina voluntad sobre la tierra. Este es mi servidor, a quien elegí, mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Tú debes saber que toda mi vida no fue otra cosa que el llamado continuo de mi voluntad en medio a ellas, y el llamado de las criaturas en mi fiat supremo, tanto que cuando me concebí simbolizaba el llamado, el regreso para hacerla concebir en las criaturas que con tanta crueldad la habían puesto fuera de sus almas, y las llamaba a ellas a concebirse en ella. En cuanto nací, llamaba a renacer a mi querer a todas las obras humanas, en todas mis lágrimas infantiles
gemidos, plegarias y suspiros. Llamaba con mis lágrimas y suspiros a mi voluntad, en las lágrimas, penas y suspiros de las criaturas, para que nada hicieran en que no sintieran la fuerza, el imperio de mi voluntad reinante en ellas, la cual, apiadándose de mis lágrimas y de las de ellas, les habría dado la gracia del regreso de su reino. También mi exilio simbolizaba cómo las criaturas se habían exiliado de mi querer, y yo quise ser exiliado para llamar a mi voluntad en medio a los pobres exiliados, a fin de que los llamara y convirtiera el exilio en patria, donde no más serían tiranizados por los enemigos, por gente extranjera, por viles pasiones, sino que estarían con la plenitud de los bienes de mi voluntad. Y mi regreso a Nazaret simbolizaba muy bien mi divina voluntad. Yo vivía en ella escondido. Su reinar estaba en pleno vigor en la Sagrada Familia. Yo era el Verbo, la voluntad divina en persona, velada por mi humanidad. Aquella misma voluntad que reinaba en mí se difundía a todos, los abrazaba, era movimiento y vida de cada uno. Yo sentía en mí el movimiento y la vida de cada uno, de la cual mi fiat era el actor. Qué pena, qué dolor el no ser reconocido, ni recibir un gracias, un te amo, un acto de reconocimiento, ni del mundo entero, ni del mismo Nazaret, porque no solo mi voluntad, sino también mi santa humanidad vivía en medio a ellos, la cual no cesaba de dar luz a quien pudiera verme y acercarse a mí para hacerme conocer. Pero en mi dolor quedaba siempre el Dios escondido. Tal es la suerte de mi querer divino. El hombre fue creado con la fuerza creadora del fiat. Nació, fue unido, empapado en él. Le suministra el movimiento continuo, el calor, la vida. Terminará su vida en el fiat. Sin embargo, ¿quién lo conoce? ¿Quién es agradecido por este acto divino continuo, sin jamás cansarse, que con tanto amor envuelve la vida de la criatura para darle vida? Casi ninguno, hija mía. Hacer el bien, ser causa primaria de conservación y dar vida perenne a la criatura, mantener el orden de todas las cosas creadas en torno a ella y solo para ella, y no ser reconocido, es el dolor de los dolores, y la paciencia de mi voluntad llega a lo increíble. Pero ¿sabes tú el porqué de esta paciencia tan invencible y constante? Porque sabe que vendrá su reino, será reconocida su vida palpitante en medio a las criaturas, y en vista de la gran gloria que recibirá al ser conocida, que es vida de cada vida, y mientras es vida, recibirá cada vida para reinar en ella, no estará más escondida, sino develada y reconocida. En vista de esto, soportar tanto desconocimiento y solo una paciencia divina podría soportar la prolijidad de tantos siglos de tanta ingratitud humana. De Nazaret pasé al desierto, donde había máxima soledad, la mayor parte habitado por animales feroces que ensordecían el desierto con sus rugidos, que me rodeaban, símbolo de mi divina voluntad, que cuando no es conocida,
se forma el desierto en torno a la criatura y una soledad que da horror y espanto. Se desertifica el bien y el alma se siente circundada más que por animales feroces, esto es, por sus pasiones brutales, que mandan rugidos de rabia, de bestial furor, de crueldad, de toda suerte de males. Mi santa humanidad iba paso a paso, buscando y encontrando todos los dolores que había sufrido mi divina voluntad, para repararla y llamarla de nuevo a reinar de nuevo en medio a las criaturas. Puedo decir que cada latido, respiro, palabra, paso y pena míos era el llamado continuo a mi voluntad a hacerse conocer por las criaturas para hacerla reinar. Y las llamaba a ellas en ella para hacerles conocer el gran bien, la santidad, la felicidad del vivir en el fiat. Del desierto pasé a la vida pública, en la que pocos fueron los que me creyeron que yo era el Mesías, especialmente de los doctos, casi ninguno, y yo quise usar mi potencia, sembrando milagros para formarme el pueblo, a fin de que si no creían en mis palabras, creyeran a la potencia de mis milagros. Eran mis industrias divinas y amorosas, que a cualquier precio quería hacerme conocer que era su Salvador, porque si no me conocían, no podían recibir el bien de la redención. Por eso, era necesario hacerme conocer, para hacer que mi venida sobre la tierra no fuera inútil para ellos. Oh, cómo mi vida pública simboliza el triunfo del reino de mi fiat en medio a las criaturas, que con verdades sorprendentes lo haré conocer, y para conseguirlo haré milagros y prodigios. Con la potencia de mi querer, llamaré a vida a los muertos, a la gracia. Repetiré el milagro de la resurrección de Lázaro, que a pesar que están podridos en el mal, que se han vuelto cadáveres pestilentes como Lázaro, mi fiat los llamará a vida, hará cesar la peste del pecado, los hará resurgir en el bien. En suma, usaré todas mis industrias divinas para hacer dominar mi querer en medio a las gentes. Ve entonces, en cada palabra mía que decía y en cada milagro que hacía, llamaba a mi voluntad a reinar en medio a ellas y llamaba a las gentes a vivir en ella. De la vida pública pasé a la pasión, símbolo de la pasión de mi voluntad, que por tantos siglos había sufrido tantas voluntades rebeldes de las criaturas, que con no querer someterse a ella, habían cerrado el cielo, roto las comunicaciones con su Creador, y se habían convertido en infelices esclavos del enemigo infernal. Mi humanidad lacerada, perseguida hasta la muerte, crucificada, representaba la humanidad infeliz sin mi querer, ante la divina justicia, y en cada pena llamaba a mi fiat a darse el beso de paz con las criaturas para hacerlas felices, y las llamaba a ellas en él para hacer cesar la pasión dolorosa a mi voluntad. Finalmente, la muerte, que maduró mi resurrección, la que llamaba a todas a resurgir en mi fiat divino. Y oh, cómo simboliza a lo vivo mi resurrección, el reino de mi voluntad. Mi humanidad llagada
deformada, irreconocible, resurgía sana, de una belleza encantadora, gloriosa y triunfante. Ella preparaba el triunfo, la gloria a mi voluntad, llamando a todos en ella e impetrando que todos resurgieran en mi querer, de muertos vivos, de feos bellos, de infelices felices. Mi humanidad resucitada asegura el reino a mi voluntad sobre la tierra. Fue mi único acto lleno de triunfo y de victoria, y esto me convenía, porque no quería partir para el cielo si primero no daba todas las ayudas a las criaturas para hacerlas entrar en el reino de mi querer, y toda la gloria, el honor, el triunfo a mi fiat supremo para hacerlo dominar y reinar. Por eso, únete conmigo y haz que no haya acto que hagas y pena que sufras, que no llames a mi voluntad a tomar su puesto real y dominante, y como vencedora, conquiste a todos para hacerse conocer, amar y querer por todos. Hasta que haga triunfar la justicia. Volumen 15, abril 28, 1923. La finalidad principal de la venida de Jesús a la tierra fue que la voluntad divina triunfe sobre la voluntad humana. Hija mía, ¿tú crees que sea nada el vivir en mi querer? No, no. Más bien, es el todo, es el cumplimiento de todas las santidades, es el dominio absoluto de sí mismo, de sus pasiones y de sus capitales enemigos. Es el triunfo completo del Creador sobre la criatura. Así que si ella se adhiere y yo logro que viva en mi querer, sin querer conocer más su querer, no tengo más que querer de la criatura, y ella no tiene más que darme. Todas mis ansias están cumplidas, realizados mis designios. No queda más que hacernos felices mutuamente. Es verdad que vine a la tierra para redimir al hombre, pero mi finalidad principal fue que la voluntad divina triunfase sobre la voluntad humana, fundiendo juntas estas dos voluntades y haciendo de ellas una sola, conllevarla en aquella voluntad de donde había salido. Era esta la principal ofensa que mi Padre Celestial recibió del hombre, y yo debía resarcirlo. De otra manera, no le habría dado plena satisfacción. Pero para obtener la primera finalidad, debí primero poner fuera la segunda, esto es, salvarlo, darle la mano, porque estaba caído, lavarlo del fango en el cual yacía. ¿Cómo podía decir, ven a vivir en mi querer, si era horrible al verse y estaba bajo la esclavitud del enemigo infernal? Entonces, después de haber obtenido la segunda finalidad, quiero poner a salvo la primera, que mi voluntad se haga en la tierra como en el cielo, y el hombre salido de mi voluntad reentre de nuevo en ella. Y para obtener esto, doy a esta primera criatura todos mis méritos, todas mis obras, los pasos, mi corazón palpitante, mis llagas, mi sangre, toda mi humanidad, para disponerla, para prepararla, para hacerla entrar en mi voluntad, porque primero debe tomar el fruto completo de mi redención, y como en triunfo, entrar en posesión del mar
inmenso de mi suprema voluntad. No quiero que entres como extraña, sino como hija, no pobre, sino rica, no fea, sino bella, como si fueras otro yo. Por eso, quiero concentrar toda mi vida en ti. Volumen 31, diciembre 16, 1932. Cada te amo es un triunfo de Jesús. Mi pequeña hija de mi querer, tú debes saber que es tanto el afán, el delirio de querer amar y ser amado por las criaturas, que escondido, sin hacerme advertir, pongo en el fondo de sus almas una dosis de mi amor, y según sus disposiciones, así aumento la dosis, y sintiendo en ellas mi amor, me dicen con el corazón, te amo, te amo. Yo al sentirme amado, triunfo en el amor de la criatura, así que en cada te amo, suyo, es un triunfo que obtengo, y si bien lo he puesto yo sin dejarme ver, no me fijo que ha sido un artificio mío para hacerme amar. Me fijo más bien que ha pasado por el canal de ellas, esto es, de su voluntad, de su voz, y sintiéndome herido, lo miro como amor que me viene de la criatura. Así que cada uno de tus te amo es un triunfo de más que haces obtener a tu Jesús, y conforme tú buscas cubrir cielo y tierra, las cosas animadas e inanimadas con tu te amo, yo miro todo cubierto por la belleza del amor de la criatura, y quedando raptado, digo con todo el énfasis de mi amor, ah, sí, cómo estoy contento, ya soy amado. Y mientras yo triunfo en su amor, ella triunfa en mi amor.